durísimo que tuvieron Carmen Aristegui y Rafael Barajas el Fisgón hoy en el programa de Carmen Aristegui más temprano. Creo que tenemos un clip, mi querido Luis, que es más corto del video de 10 minutos, 13 minutos que dura la conversación completa. Y aquí Rafael Barajas el Fisgón le hace ciertos señalamientos a Carmen Aristegui. Vamos a escuchar. Sin embargo, como bien tú señalaste en un video que subiste, es decir, es claro que estos reportajes no tienen en realidad fundamento, carecen de profundidad. Es decir, una cosa era el reportaje que tú hiciste sobre la Casa Blanca y otra cosa es muy distinta, es el reportaje sobre la Casa de Houston. Y yo sí estoy convencido que hasta eso trabajaron. Para, digamos, quien está operando esto, era importante que tú, Carmen Aristegui, pusieras el tema en tu espacio. Y me parece que esto pues fue un error, porque no es lo mismo el reportaje de la Casa Blanca, que era un reportaje muy documentado, que el reportaje sobre la Casa de Houston, que ya incluso se ha ido desmintiendo poco a poco. Bueno, parte de las declaraciones de Rafael Barajas el Fisgón, y yo debo de decir con mucho respeto que creo que después del diálogo que vimos y escuchamos entre el Fisgón y Carmen Aristegui, no hay vuelta atrás. O Carmen cuestiona la investigación, no solamente de la Casa Gris, los motivos políticos, la campaña que la involucra al final de cuentas, no solamente esta de latinos y mexicanos contra la corrupción y la impunidad, Loret de Mola, sino la de los chocolates Rocío. O ella cuestiona la calidad, incluso en algún momento admite un error, o creo que está seriamente comprometida la credibilidad de quien muchos vimos como un referente en el periodismo mexicano. Y lo digo con mucho respeto. Lo digo porque así lo siento. Y me da mucho gusto recibir en este espacio libre como el viento a Rafael Barajas el Fisgón, el hombre que dirige el Instituto de Formación Política de Morena, el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, y a quien le agradezco mucho que nos tenga la confianza para hablar sin censura. ¿Cómo te va, Rafa? Pues bien, la verdad muy agradecido contigo, como siempre, Vicente, por este espacio pues de libertad, ¿no? Y además, bueno, estoy convencido de que hoy en día en los espacios, lo que establece los espacios de libertad es el hecho de que aquí, por ejemplo, no se hacen campañas sucias, no se hace guerra sucia. ¿Cómo viste este diálogo con Carmen? En algún momento le dices, te usaron, y ella obviamente se defiende. Te dice no, y de hecho no admite el error. Ella asegura que toma la decisión de publicar esto porque le ve valía, algo que nosotros cuestionaríamos, pero dame tu opinión de estas declaraciones de Carmen, que yo digo la ponen en una situación aún más complicada, porque ya no hay un paso hacia atrás después de lo que admite, de lo que dice ella misma en este diálogo, en su propio espacio, en su propio programa. Mira, yo lo que creo es que, a ver, Carmen ha sido muy importante para la prensa mexicana. Ha sacado, su espacio ha sido un espacio de referencia durante mucho tiempo. Sin embargo, yo creo que yo creo que yo creo que se equivocó, y a todos nos pasa. Yo estoy convencido de que el reportaje es un reportaje absolutamente insustancial. Es un reportaje que no tiene muchos asideros. Me preocupa que Carmen haya utilizado digamos, como razón para publicar el reportaje
la idea de que, bueno, es que fue hecho por Olmos y tal, perdón. Si a esas nos vamos, es un reportaje que, entre otras cosas, fue presentado ni más ni menos que por Carlos Loret de Mola. Ese solo hecho, yo creo que nos debió o la debió de haber puesto sobre alerta. Yo creo que es un problema delicado, ¿no? Tocar eso. Y lo que sí me parece es que el reportaje está mal. Cuando Carmen dice, yo tomé la decisión, bueno, ok, yo entiendo, yo sí le creo que ella tomó la decisión, pues creo que se equivocó. Ahora, ella me dice que ella tomó la decisión y sin embargo, alguien le debe de haber presentado el reportaje. Claro. ¿No? ¿Quién la convenció de que lo publicara? O que vio el reportaje, le pareció tan bueno que decidió publicarlo. No, alguien se lo debe de haber presentado y seguramente discutió con esta persona y posiblemente la convencieron, le dijeron, mira, tiene este valor noticioso, tal. Me parece que ese es uno de los problemas. El problema de fondo sigue siendo el hecho de que la prensa mexicana, en términos generales, sigue siendo una prensa que está claramente vinculada a grupos de interés. Si tú revisas los grandes consorcios mediáticos del país y de América Latina en general, te vas a dar cuenta que cada uno de estos grandes consorcios tiene dueños y que estos dueños tienen grandes intereses. Y entonces, con mucha frecuencia, estos consorcios mediáticos son una herramienta de grupos específicos de interés. Y mira, yo no me engaño. Yo he estado viendo las cosas que nos han puesto en Twitter y todo eso. Hay quien nos dice que hablar de golpes blandos, hablar de estas campañas sucias es simplemente una teoría conspirativa, que son suposiciones. Perdón, no son suposiciones. Sabemos perfectamente que en América Latina los regímenes de progresistas de Brasil, de Ecuador, de de Argentina, fueron sujeto de ataques mediáticos muy orquestados. Es decir, un ejemplo de esto es la campaña que llevó a Lula a la cárcel. Otro ejemplo de esto es la campaña que llevó a Dilma Rousseff a la defenestración. Y otra de esas es la campaña que sacó a Cristina Kirchner de la contienda electoral, ¿no? Que le hizo perder la elección hace unos años. Y hemos visto en varias ocasiones operativos mediáticos. Algunos operativos mediáticos incluso se han exhibido como tales. Está el caso de la famosa Operación Berlín, ¿no? En la cual hay testimonios que dicen cómo se operaba esta campaña de descrédito contra López Obrador. Es decir, estas cosas por supuesto que existen, no son suposiciones, es decir, están muy documentadas. Además, pues es lo de hoy, es la herramienta privilegiada de los grupos del poder en contra de los gobiernos que no les gustan. Y yo sí creo que lo que hay que revisar es qué hay detrás de todas estas campañas, qué hay detrás de todos estos proyectos. Y lo que hay claramente son intereses políticos específicos, son intereses políticos y económicos específicos. Yo sí creo que en política no hay coincidencias. Yo estoy convencido de que todo esto puede claramente tener que ver con el hecho de que por primera vez se le cobran grandes impuestos a grupos empresariales muy poderosos, por primera vez en décadas, porque antes sí los pagaban, antes de la era neoliberal, ¿no? Yo creo que tiene que ver, sin lugar a dudas, con el tema del reordenamiento que se quiere hacer en el sector farmacéutico, y es decir, de la compra de medicinas, la compra consolidada de medicinas, y seguramente también tiene que ver con el asunto de la reforma eléctrica. Entonces, no debemos perder de vista que estos grupos de interés sí utilizan los medios de comunicación como herramientas para defender sus intereses y sus proyectos. ¿Y qué nos hace pensar qué nos haría pensar que no lo están haciendo en México si estamos viendo las campañas?
Rafa, en el caso de Carmen, dice ella que no forma parte de ningún esfuerzo golpista. Desafortunadamente, mucha gente que la seguía piensa otra cosa, incluso por las propias declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que la llama deshonesta y que hace válido, entre otras cosas, dice el presidente, por cierto, que se queja Carmen de los dichos del presidente en el diálogo que tiene contigo, que hace válido el lema del AMPA del periodismo, que lo que no mancha tizna. ¿Cómo entender pues esto? ¿Cómo entender que el referente para muchos del periodismo, por lo que significó la investigación de la Casa Blanca, por lo que ha significado como símbolo contra la censura a Carmen Aristegui, le dé vuelo precisamente a los voceros del AMPA del periodismo? Y es que entiendo que no le haga que diga que no le hace el caldo gordo a Loret de Mola porque no volteó hacia Latinos, pero volteó y tomó en cuenta el trabajo de personajes que están en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. De hecho, tú le cuestionabas, pues por este trabajo sí se le debe de cuestionar a estos que presentaron el trabajo, que nada más por el nombre se les va a publicar, pues no. ¿Qué piensas, Rafa? Mira, yo creo que estamos ante dos visiones, es decir, estamos ante varias visiones de lo que debe ser la prensa. Yo estoy convencido de que el periodista debe de buscar la verdad y ese debe ser el criterio central de su trabajo y se puso muy de moda, sobre todo en la era neoliberal, la idea de que el periodismo tiene que ser objetivo y por objetivo se entendía equidistante, que no tenía que estar cerca de ninguna opción política. Y yo te voy a decir una cosa, es decir, la objetividad yo creo que es un valor periodístico fundamental, pero es un hecho que los consorcios mediáticos, que los grandes consorcios mediáticos se quieren vestir de objetivos, pero no lo son. Es decir, ve incluso cómo se llaman los noticieros, Hechos, 24 horas, solo noticias, perdón, pero detrás de esos nombres que anuncian objetividad, pues hay claramente una agenda que tiene que ver con los intereses de sus dueños, ¿no? Entonces, esos grupos no son objetivos. Si tú revisas incluso la prensa militante de este país de las últimas, bueno, de todo el siglo XX, ¿no? Te vas a dar cuenta que esa prensa militante tomaba partido y lo que tú quieras, pero era con mucha frecuencia mucho más objetiva. Daba datos, daba información concreta, trataba de no especular, etcétera. Entonces, esto es un debate de fondo que tiene que ver con qué es la objetividad, que tiene que ver con la importancia de la búsqueda de la verdad y que tiene que ver con una idea que se estableció en la prensa mexicana en las últimas décadas, que plantea, y esa idea plantea que el periodista, para ser objetivo, no debe de tomar partido ni por uno ni por otro bando, que debe ser totalmente equilibrado y la prueba de su equilibrio se ve o se puede verificar por el hecho de que le pega a todos por parejo. Perdón, esto no es objetividad. Hay momentos en la historia, y este es uno de ellos, en los cuales esa objetividad se vuelve totalmente absurda. Yo te pregunto una cosa, imagínate cómo operaría esta lógica en plena Segunda Guerra Mundial o con el ascenso del fascismo. Con la idea de que hay que ser objetivos, entonces criticas igual a Hitler que a la gente que él metía en los campos de concentración. Perdón, eso no es objetividad. Entonces, yo creo que esta es una idea que se estableció en un sector del periodismo mexicano y que ha llevado y que te explica el comportamiento de varios periodistas el día de hoy. Yo estoy convencido de que en los tiempos actuales es necesario, si buscas la verdad y si encuentras la verdad, es muy difícil no tomar partido. Es muy difícil decir, ¿sabes qué? Perdón, aquí está claro que hay una campaña de descrédito contra un proyecto progresista, ¿no? Es decir, y esto es lo que
Y esto es lo que se tendría que haber puesto en la balanza. Yo sí creo, estoy convencido de que es necesario hacer un periodismo veraz, objetivo, etcétera, pero también estoy convencido de que ese periodismo veraz y objetivo no viene de ninguna manera de los grandes consorcios mediáticos. Y mira, hay cosas que están ocurriendo que son muy graves. Por ejemplo, se busca vincular los asesinatos de periodistas, que son terribles, que son horribles, son lamentables, que a mí me conmueven, ¿no? Con la actitud del presidente y con los ataques a Loret. Es decir, ¿en qué momento se convirtió Loret de Mola en un beato del periodismo honesto mexicano? ¿En qué momento se convirtió en una víctima de la persecución autoritaria? Perdón, no se nos olvide de quién estamos hablando. Este señor ha inventado noticias, ha metido, es decir, es probable que haya gente en la cárcel de manera injustificada por sus reportajes. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo? ¿En qué momento ocurrió que este personaje, que además es apodado Lord Montajes, se convirtió, digamos, en uno de los santones de la prensa actual? ¿En qué momento? Es decir, es muy serio lo que está ocurriendo, porque si tú revisas el Washington Post, revisas la prensa norteamericana, hay un relato que está muy establecido, es decir, el presidente ataca a los periodistas, dicen, en un momento en el cual los periodistas son asesinados. Perdón, hay que entender que los periodistas que son asesinados no tienen nada que ver con los periodistas que son criticados por el presidente. Es decir, el presidente critica a un tipo de prensa, que es esta prensa que está vinculada a la oligarquía. Es esta prensa que está ligada a grupos de interés. Perdón, el caso de los periodistas asesinados es muy distinto. Claro. Es decir, aquí estamos ante periodistas que luego están solos y que son víctimas de actores locales, ¿no? Y ahí lo que le toca al gobierno, por supuesto, es investigar, darles protección. Es decir, esto es algo que se tiene que hacer, pero no puedes amalgamar esto en un mismo fenómeno. Eso claramente es una construcción narrativa, ¿sí? Que poco tiene que ver con la verdad. Es agarrar dos hechos dos hechos que son reales y convertirlos en una construcción totalmente absurda, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo. Yo estoy convencido de que estamos en un momento delicado. Estoy convencido de que estamos ante un operativo psicológico muy bien planificado. Ante un operativo, es como una operación Berlín, pero grande, en la que participan varios equipos, ¿no? Y es una operación mediática de descrédito que tiene una finalidad muy clara, ¿no? Hay cosas, por supuesto, que son criticables de este gobierno, hay cosas que no nos gustan, en fin, pero yo sí creo que a mí menos me gusta la voracidad neoliberal. Y yo sí creo que esto se tiene que leer forzosamente en el marco de lo que es la lucha por la reforma eléctrica. ¿Cómo? Es decir, la gente está movilizándose y se está organizando para presionar a los diputados y a los senadores para que se apruebe la reforma eléctrica. ¿Cómo pueden equilibrar los señores del poder esta presión? Pues con una presión mediática, que son las herramientas que ellos tienen. Es una hipótesis, ¿eh? Esto sí es una hipótesis, pero yo creo que es una hipótesis que habría que observar detalladamente, ¿no? Yo creo que es una hipótesis que merece ser revisada. Y luego es muy chistoso porque hay como un criterio, es decir, hay criterio, de repente hay un doble rasero que se aplica por estos grandes consorcios mediáticos. Por ejemplo, resulta que todo lo que tenga que ver con la familia del presidente, incluso con los hijos del presidente, eso sí es motivo de noticia, eso sí es noticioso, y hay que saber, y hay que buscar, y hay que indagar, cualquiera que sea el costo para esta gente. Pero indagar sobre el origen del dinero de estas investigaciones, no, eso sí ya es violar el derecho ciudadano, el derecho del ciudadano. Perdón, no es así, por supuesto, que es de interés público el saber de dónde viene el dinero. Es de interés público, es decir, que se transparente
¿quién financia a quién y para qué los financian? Esto es así de elemental. Mira, yo hice una investigación sobre el golpe de Estado contra Francisco I. Madero. Y una de las cosas que encontré y que de hecho me sorprendió dentro de la investigación, es que los mismos empresarios que patrocinaron el golpe en el cual se asesinó a Madero y Pino Suárez son los mismos, exactamente los mismos, que patrocinaron las revistas de caricatura que difamaron a Madero, Multicolor y el Aguizote antimaderista, pues, ¿no? Porque hubo varios aguizotes. Entonces, perdón, por supuesto que es importante saber de dónde viene el dinero, saber qué cantidades se utilizan y saber si están detrás de todos estos proyectos, de todos estos operativos, digamos, agencias como la USAID, como la National Endowment for Democracy. Es decir, hay que saber, es decir, que esto sea transparente. ¿O en qué queda entonces la imparcialidad periodística, la objetividad periodística? ¿Por qué no sería este motivo de investigación periodística? Déjame decir en este marco, si me permites, lo he dicho en otras ocasiones, lo reitero aquí. Nosotros aquí en Sin Censura no somos Loret. No. Y por eso sostengo lo que le dije al presidente en la conferencia de prensa del viernes pasado, que no sé si me da más tristeza que Carmen haya publicado y dado vuelo a lo de los chocolates Rocío, a lo de la casa gris, como le llaman, en Houston, o los ataques de Signal Lab del ITESO contra nosotros, sí, contra Epigmenio Ibarra y contra otros personajes. Yo, la verdad, por mucho tiempo he dicho que respeto y que admiro a Carmen Aristegui, pero no puedo seguir respetando y admirando a quien le da espacio para que diga cualquier barbaridad, a Rosana Reguillo y sus peones del Signal Lab del ITESO, que señalan que cuentas como la de Epigmenio Ibarra, como la de Vicente Serrano, como la de Jorge Armando Rocha, como la de, si recuerdo bien, Nacho Rodríguez, la de Quesadilla de Verdades, formamos algo que ellos llaman la concatenación para atacar a los críticos del presidente y para defender al presidente. O sea, que nos responsabilizan de los ataques contra Carmen Aristegui cuando lo que hemos hecho es dar nuestra opinión periodística, nuestra opinión en el marco de libertad de expresión en este país. Así que, mi querido Figón, por cierto, te lo pregunto, porque el presidente al planteamiento que le hago responde con reconocimientos a Epigmenio, con reconocimientos a ti, a Hernández. ¿Ante qué estamos? Pareciera que dentro de la campaña es el golpeteo al presidente y todo lo que huela o se señale con cierto grado de simpatía, de respaldo, de apoyo a la transformación de México, también vienen contra uno. Y ahí sí es donde, a ver, vámonos despacio porque no somos iguales, Rafa. Claro, mira, está muy claro lo que está ocurriendo. Yo lo que entiendo es que estos consorcios mediáticos eran un monopolio y eran un monopolio informativo. Solo su palabra era la que valía. Entonces, la llegada de unos pelafustanes como ustedes o como nosotros, pues obviamente les resultan inaceptables. Entonces, los tienen que, pues que denigrar, ¿no? Los tienen que devalorar. Y perdón, esto se debe en gran medida a que ellos son los que se sienten devalorados, ¿no? Porque están devalorados porque no tienen credibilidad. Ustedes tienen mucha más credibilidad que esos actores, ¿no? Entonces, date cuenta que estamos irrumpiendo, todos nosotros, en un espacio que ellos sentían de ellos, que ellos sentían propio. Entonces, es que Rafa, imagínate tú, vas al espacio como invitado a uno de los espacios más importantes en su momento, no creo que lo sea hoy, y le dices a la conductora que la usaron para estos bajas campañas, que se equivocó. ¿Cuándo, pues, un monero, un caricaturista, había tenido esa gran oportunidad de hacerlo, no? No, nunca. Y además,
yo quiero reconocerle a Carmen que me haya invitado a este espacio, ¿no? Pero la verdad es que sí, es decir, yo sí creo que tenía la obligación de decir cuál era mi impresión de esta historia, ¿no? Yo creo que estoy obligado es decir, todos estamos obligados a plantear nuestras críticas, ¿no? A decir lo que pensamos, ¿no? Entonces no es, créeme que no, es decir, con mucho cariño me preocupa lo que está pasando ahí, ¿no? Es decir, me preocupa me preocupa el, digamos, me preocupa el cómo el tema de la violencia mediática en México esta distorsión, estas campañas de odio y de mentiras, pues complican la comunicación. Yo sí creo que debemos de alejarnos lo más posible de estas lógicas, ¿no? Oye, Rafa, veía un reportaje que publicaba Contralínea sobre el golpe de Estado blando. Hay cada vez más investigadores, académicos que definitivamente respaldan lo que has venido diciendo por mucho tiempo. Sí, claro. Lo que ha dicho Daniel Marmolejo con guerra híbrida, lo que hemos sostenido nosotros también aquí. Yo te pregunto, ya es momento, y sé que te respeta mucho el presidente, obviamente no hará lo que escuche de todos y de todo, pero ya será el momento para que el presidente acepte esta virulencia como parte del golpe blando, porque en su momento se lo he planteado yo, se lo han planteado los reporteros, se lo han planteado los corresponsales de Sin Censura, y él ha respondido con: la oposición se ha portado bien. No sé si te acuerdas. Sí, pues ya la oposición no se está portando bien, Rafa. No se está portando bien. Y mira, hay una cosa que hay que aclarar. El tema, el propio término de golpe blando, yo creo que hay que revisarlo. Estos golpes no son blandos, son golpes que son verdaderamente terribles y son muy duros y son muy agresivos. Y yo creo que el término correcto ya hay que usar es el de guerra híbrida. Esto me lo comentó hace unos meses la propia Dilma Rousseff aquí en México, ella que fue víctima de uno de estos procesos mediáticos, ¿no? Yo sí estoy convencido, y creo que tiene razón, es decir, no son blandos, es decir, es guerra híbrida. Se utiliza todo lo que se tiene y, sin embargo, el eje de estos ataques son claramente los aparatos mediáticos, que están en manos de un puñado de oligarcas, ¿no? Y eso es lo que hay que revisar. Entonces, yo sí creo que todo esto que acabas de mencionar de Signalab y todo esto, pues claramente es decir, habría que investigar quiénes son estos grupos, quiénes son estos investigadores y ver qué vínculos podrían tener con grupos específicos de interés. Es decir, esto es una investigación que habría que hacer, ¿no? Porque claramente, es decir, esto que ustedes digan, esto que dicen de que ustedes pues, son bots o que no existen o que son parte de un, lo que acabas de contar, pues, una red. No tiene pies ni cabeza, ¿no? Es decir, obviamente es un invento, obviamente es una construcción, ¿no? Para justificar un ataque contra ustedes. Y eso, por supuesto, que no está bien. Y me preocupa, Rafael, que desde los medios tradicionales se promueva la violencia contra los que ellos no consideren periodistas verdaderos. Hace un rato publicaba lo que circula en redes Pepe Cárdenas de Radio Fórmula. Si me permites, lo presento porque los medios de comunicación estamos jugando un papel primordial en defensa o contra la infodemia, en defensa de la transformación o como promotores de las fake news, como promotores de estas campañas contra un gobierno democráticamente electo. Dame tu opinión de esto que dice, por ejemplo, Pepe Cárdenas, que a mí en lo particular me preocupa porque busca ridiculizar, desaparecer, denostar a los que desde una trinchera independiente también buscamos tener un espacio en el debate público. Pero ¿quiénes se creen estos personajes
para ser los únicos que opinen desde los grandes medios. Mira, no sé si lo habías visto, escúchalo. Solidaridad plena y absoluta con los verdaderos reporteros asistentes a las mañaneras de Palacio. No me refiero a esos blogueros, paleros, tuiteros, quienes ya sabemos cobran por adular al presidente. A eso van nada más. Haber acordado no hacerle preguntas al mandatario como una acción de apoyo con los reporteros que se manifestaron en las cámaras de diputados y senadores en reclamo por los asesinatos de periodistas es sin duda una acción ejemplar, valiente, contundente. Hacen falta muchos días de estos y muchos valientes reporteros como ellos. Las protestas y los minutos de silencio por los periodistas caídos en combate dejan claro que el mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas es puro papel mojado, no sirve para nada. Quedarnos callados sería otro crimen. Ahora, la organización internacional, y aquí van los datos, artículo 19, capítulo México, usted lo sabe, es defensora de la libertad de expresión, ha contabilizado 30 casos en los cuales se presumen crímenes derivados de la labor periodística, y sin embargo el gobierno reconoce que en los primeros 39 meses de la 4T han sido asesinados 52 periodistas, con 90% de impunidad. Dicho sea de paso, de los 16 estados que concentran la totalidad de asesinatos de periodistas en lo que va del régimen, 11 están gobernados por Morena. Dato duro, ¿no? Para los periodistas muertos, un recuerdo de honor. Y para los vivos, fuerza, valentía y valor. Me hizo recordar esta admisión de Alarraqui de entre más golpetees, entre más mientas contra Morena o contra Andrés Manuel López Obrador o contra el gobierno, más éxito tendrás. Las ideas de estos personajes, querido Rafael. Mira, eso obviamente lo que estamos viendo es a todo un aparato de prensa que estaba ligado al viejo régimen defenderse desesperadamente ante una sociedad que está cambiando y que está incluso cambiando de plataformas, que está cambiando, que encuentran nuevas formas de informarse, nuevas maneras de informarse. Eso es lo que estamos viendo. Y revisemos, por ejemplo, cómo han funcionado estos viejos periodistas. Durante décadas, en el espacio televisivo y radiofónico, solo opinaban unas cuantas voces, ¿no? Tú revisas quiénes eran los invitados a los programas de opinión y eran prácticamente siempre los mismos. Esto está cambiando. Está cambiando porque es una sociedad, estamos ante una sociedad que discute, que debate y que obviamente cuestiona. Y cuando ocurren estos cambios, pues obviamente esto provoca choques o fricciones, pues aún en la vieja cúpula informativa, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo. Ahora, es curioso, porque yo sí estoy convencido de que ellos son expertos en armar narrativas. Te cuentan una historia que incluso puede sonar hasta coherente, pero con mucha frecuencia esas narrativas que arman no tienen nada que ver con nuestra realidad. La realidad es muy distinta a lo que estos aparatos de comunicación nos quieren vender. Esa es mi opinión, ¿no? Y yo sí creo que son, es decir, que están peleando por un espacio que han ido perdiendo paulatinamente y que lo han ido perdiendo en gran medida por descrédito, porque no han dicho la verdad, porque han ocultado cosas, en fin. Yo sí creo que tenemos que confrontarlo todo y que tenemos que revisarlo todo. Tenemos que hacer una revisión profunda de lo que son los medios, de cuál es su razón de ser, para qué existen. Es decir, recuerda lo que decía, creo que es Assange el que lo decía, que en una guerra el primer muerto, lo primero que muere es la verdad. Bueno, pues en una guerra de medios, imagínate, las guerras mediáticas, lo que se da por sentado lo que de antemano muere desde la planificación es la verdad. Entonces, sí vamos a ver, lo que yo estoy viendo es que vamos a presenciar yo sí estoy convencido que esta escalada mediática está bien planificada, está muy estructurada y creo que y tiene una estrategia además muy clara, que es lo que tú dices.
una mentir y después sobre esa mentira volver a abordar y mientras tú la gente desmiente una primera mentira, pues ya te soltaron 10 más. Entonces se crea un clima de descomposición, se crea un clima de desánimo que obviamente es aprovechado por este sector. Déjame para cerrar, Rafa, agradecerte tu generosidad siempre. He buscado cómo plantearte esto para cerrar, pero bueno, no hay vuelta de hoja. Corre peligro el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú ves que corra peligro la integridad, la presidencia de la Cuarta Transformación a solo semanas de que se inaugure una de las emblemáticas obras de la 4T, como el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, a meses de que se inaugure la refinería de Dos Bocas, a meses de que se inaugure el Tren Maya? En esta segunda mitad del sexenio, yo lo he visto como el cosechar mucho de lo que se ha ido sembrando, pero en este momento histórico, por lo que nos has planteado, ¿tú ves que corra peligro el presidente? Mira, yo espero que no corra peligro. Yo creo que está bien de salud y creo que está bien cuidado. Y eso es, ahora, francamente, lo que a mí me preocupa es digamos, el encono que hay en contra de, pues, del proyecto, de la familia, etcétera. Lo que a mí sí me preocupa es el enojo que muestran los partidarios del viejo régimen. Y por supuesto que, te digo, yo sí creo que hay cosas criticables en el proyecto y todo eso, pero la verdad es que a muchos niveles los avances son enormes, ¿no? Es decir, los avances son muy grandes, el alza del salario mínimo, el hecho de que no haya habido una sola matanza como las que se dieron en los sexenios de Fox, Calderón, Peña, el hecho de que se combate efectivamente la corrupción. A ver, mira, el solo hecho de que se investigue a los hijos del presidente y al final de cuentas resulte que, pues, que lo que estaba mal era la investigación, no los hijos del presidente. Digo, ese solo hecho es un cambio muy significativo dentro para México, ¿no? Esta campaña que están haciendo es muy clara. Quieren construir sus Briviesca, quieren construir su IGA, quieren construir su Casa Blanca. No les está saliendo. Y eso tiene que ver con eso. Es decir, yo no creo, de veras, que el presidente corra peligro. Además, yo te voy a ser franco, yo sí creo que estas campañas mediáticas meten mucho escándalo, meten mucho ruido circunstancialmente, pero que al final de cuentas pasan. Y estoy convencido de que es necesario que los ciudadanos que apostamos por el cambio, que buscamos que México se saliera de las lógicas neoliberales, entendamos qué es lo que estamos enfrentando. Estamos enfrentando a un régimen, es decir, Andrés tiene el gobierno, el Morena gobierna 16 estados, tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero el régimen, el viejo régimen en muchos sentidos está intacto. Tener el gobierno no significa tener el poder. Y por supuesto lo que estamos viendo es al viejo régimen actuar. Y está actuando con mucha agresividad. Pues mi querido Rafael, te agradezco mucho por tu claridad, por tu honestidad. Siempre estamos al pendiente, tú sabes, de lo que publicas en redes sociales, obviamente de tus cartones. ¿En dónde puede encontrar la gente tus caricaturas? ¿En dónde te puede buscar en redes sociales? Y obviamente en los espacios del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Bueno, yo trabajo en La Jornada, como bien sabes, trabajo en el Chamuco, tenemos el programa de Chamuco TV con Hernández y Rapé, y estoy como Fisgón Monero en Twitter. Así es que, y de veras, muchas gracias por el espacio, Vicente, y de veras, yo creo que tenemos que entender que todos estos ataques que te hacen a ti es porque vas bien. Y quiero cerrar con esto. Hace unas semanas en el Chamuco TV entrevistamos a Rosa Isela Rodríguez y nos dijo ella, nos dicen los propios reporteros, que viene una andanada mediática
brutal contra Andrés, contra la Cuarta Transformación, contra todo el proyecto obradorista, ¿no? Y yo le pregunté, oye, Rosa Isela, y ella dijo, es una campaña mediática brutal. Y yo le dije, bueno, pero es lo que hemos tenido todo este tiempo. Dice, no, dice, esto es mucho peor, viene mucho más agresiva. Nos lo dijo con tiempo de anticipación. Yo le dije, bueno, ¿y por qué crees que les están haciendo esta campaña de descrédito, que viene esta campaña de descrédito tan feroz? Y dijo, es porque vamos bien, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que entender. Esta reacción virulenta es porque se están afectando sus intereses. Buen punto, querido Rafael. Te mando un abrazote. Ya sabes que te admiramos, que te respetamos y siempre estamos al pendiente. Cuídate mucho, Rafa. Mucho cariño, Vicente. Buenas noches. Buenas noches. Vaya. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.